Bienvenido seas. Nos da mucho gusto estar contigo a través de este medio. Esperamos que estés teniendo una semana llena de bendiciones ahí en tu casa, con tu familia. Y te invito a que hagamos una lectura en la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Juan, el Evangelio de Juan. Vamos a darle lectura de los versículos del capítulo 8, de los versículos 12 al 20. Dice así la palabra de Dios. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos, así que tu testimonio no es válido. Aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús, mi testimonio es válido porque sé de dónde he venido y sé a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos. Yo, en cambio, no juzgo a nadie. Y si lo hago, mis juicios son válidos, porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Uno de mis testigos soy yo mismo, y el Padre que me envió también da testimonio de mí. ¿Dónde está tu Padre? Si supieran quién soy, sabrían también quién es mi Padre. Estas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas, mientras enseñaba en el templo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su tiempo. Vemos aquí, hermanos, esta declaración del Señor Jesús, que Él nos dijo que Él es la luz del mundo. Él es la luz que ilumina nuestras vidas en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de contingencia, hermanos. Y por eso les animo, hermanos, a que oremos, que inclinemos nuestro rostro ahí en nuestras casas, en donde nos encontremos, y oremos para escuchar la palabra del Señor a través del pastor. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios, te bendecimos, Padre Santo, te agradecemos porque tú, Señor, nos das salud, Señor, nos das bienestar en estos tiempos, Señor, de dificultad. Te alabamos, Señor, porque tú nos tienes unidos como familia, Señor, a pesar de todo lo que pasa afuera en el mundo, Señor. Y por eso, Señor, te exaltamos y en esta hora, Señor, te queremos pedir por tu siervo, Señor, que va a exponer tu palabra. Señor, danos un corazón abierto y deseoso de escucharte, Señor, de aprender sobre ti y, Señor, sobre todo de poner en práctica lo que dice tu palabra, Señor, lo que nos enseñó tu Hijo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser buenos siervos tuyos, Señor, a que la gente del mundo, Señor, vea que tú estás en nosotros y, Señor, dar testimonio de ti como tú nos mandaste, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos, hermano, meditando en la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12 al 20, donde nuestro hermano Eber le ha dado lectura. Y en este contexto de la palabra de Dios vemos que cuando empieza en el capítulo 8, vemos a una mujer que es sorprendida en el acto de adulterio, y en el cual vemos a los fariseos que la traen ante Jesús. Y ellos, con la mentalidad de matar a alguien que ha cometido un pecado, con la mentalidad de haber encontrado a una persona en el acto del adulterio, ellos lo llevaron a Jesús pensando que Jesús iba a aprobar lo que ellos estaban pensando. Pero sin embargo vemos en la actitud de Jesús anteriormente cómo Jesús, en vez de juzgar a esta persona, Él amablemente, con todo el amor, se agacha, empieza a escribir en el piso, y los demás empiezan a cuestionarle: ¿qué hacemos o qué piensas tú de estas cosas? Y Jesús les dijo que aviente la primera piedra aquel que esté libre de culpa. Y vemos cómo la conciencia de estas personas, de los fariseos, de los judíos que estaban ahí, los empezó a acusar y les empezó a remorder la conciencia y sentirse que no eran dignos de llamarse justos, porque ellos también, al igual que la mujer que habían llevado a Jesús, eran pecadores. Y así vemos el contexto de esta parte donde seguimos con estos yo soy acerca de Jesús. Y en esta ocasión nos toca ver lo que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. En el versículo 12 dice: una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en especial vamos a recalcar este versículo
en el cual nos está diciendo que Jesús es la luz del mundo. Pero hay algo importante también que nos dice que si cualquiera le sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿sí? Y entonces en el contexto de esta parte de la palabra de Dios vemos cómo los fariseos, las autoridades, los judíos llevaron a esta mujer que estaba en el acto de adulterio, pero también vemos algo muy importante ahí, que no llevaron al otro individuo que estaba también con ella, porque no creo que el acto en sí del adulterio haya sido solamente por ella, sino también había alguien más, pero ahí no aparece en el tema, ¿no? Y entonces vemos cómo este Jesús, después de todo esto que había pasado, que había mostrado su misericordia, que había mostrado su amor hacia una mujer pecadora, Él de nuevo les dijo a estas personas: yo soy la luz del mundo, ¿sí? Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vemos cómo estas palabras confrontaron las malas actitudes de ellos. En el mensaje de ese momento vamos a hablar específicamente acerca de la importante declaración que Jesús hizo de sí mismo, de yo soy la luz del mundo. Aunque la fiesta de los tabernáculos había terminado, Jesús se había quedado en Jerusalén y seguía enseñando en el templo. No se desanimó por el hecho de que los judíos cuestionaron una y otra vez su persona, su autoridad, y como era de esperar, aquí volvemos a presenciar otra de las muchas controversias que Jesús tuvo con los fariseos. Sí, aquí vemos, los que hemos leído un poco esta parte de la palabra de Dios, vemos cómo hay una confrontación con los fariseos, con los principales líderes religiosos, en el cual dicen: tú eres un blasfemo, ¿por qué dices que eres yo soy la luz y otras cosas? Sí, y entonces vemos aquí una confrontación con los fariseos. Quizá la razón por la que Jesús hizo esta afirmación es por lo que en los días anteriores había ocurrido en el templo durante la fiesta del tabernáculo, es decir, con la mujer que había pasado en adulterio. Y entonces vemos en el contexto que allí se había encendido unos enormes candeleros con los que recordaban la columna de fuego que guió a los israelitas durante noches a través de su peregrinaje. Sí, recordaban cómo Dios en el desierto los había guiado por medio de una nube de fuego en el cual los guiaba por las noches. Y entonces la relación con esto no sería extraña, puesto que el Señor ya se había referido a otros hechos de esta etapa del pueblo de Dios, cuando vimos anteriormente que dijo que era el pan que descendió del cielo, en el cual se refería también al maná que había pasado con los que le habían dado a todos los judíos en el tiempo en el desierto, que nos narra el libro de Éxodo, ¿sí? Y entonces en esta ocasión está diciendo: yo soy la luz del mundo, también como dando referencia al Antiguo Testamento, cuando la luz, la nube, los guiaba en el desierto, ¿sí? Entonces tiene una relación con esto. Pero aquí lo que queremos ver es que así, de la misma forma en la que Dios había iluminado a sus antepasados en el desierto, ahora el Hijo de Dios encarnado es la luz que puede iluminar y dispersar las tinieblas en los corazones de las personas, en los corazones de los seres humanos. Cristo es la luz para todos los hombres, y en todo momento y en todo lugar aquel que cree en Él tiene esa luz en su corazón. Él es la luz que ilumina los corazones. Y esto es lo que necesita el mundo. Necesitamos de su luz, porque está sumido en tinieblas morales, en tinieblas espirituales. Nos olvidamos muchas veces de esa oscuridad que a veces tenemos en nuestro corazón. No olvidemos que el mundo está bajo el poder, el del príncipe de las tinieblas, y que solo el Señor Jesucristo puede cambiar esta situación. Ahora bien, cualquier ser humano hablará de esta manera, que todos pensarían inmediatamente que Jesús estaba loco al decir cómo es posible que Él sea la luz, que en ese tiempo era algo absurdo declararse uno mismo que es la luz y que es el pan y todo lo que veremos más adelante en otros domingos. Pero la gran pureza moral de Jesús y la profunda sabiduría con la que hablaba han llevado
a muchas personas, y en este caso como nosotros, a creer lo que Jesús dijo de verdad y que Él realmente es la luz del mundo. Y recordemos un poquito que Juan ya había anunciado esto al comenzar el evangelio que escribió. Dice, esa luz verdadera que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. Nos dice al comienzo en el capítulo 1, versículo 9, que ya estaba la luz verdadera, que estaba encarnada la luz verdadera en este mundo. Y después en este mismo versículo que estamos meditando dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Los judíos podían cuestionar las afirmaciones que Jesús acababa de hacer, pero era muy fácil comprobar si lo que había dicho era cierto o no. ¿Cómo lo podíamos comprobar? Por medio de sus obras. Para ello solo tendría que observar aquellas cosas que Jesús estaba haciendo, cómo sanaba a los enfermos, cómo acababa de perdonar a una mujer que estaba en adulterio. Y vemos cómo Jesús es la luz que ilumina los corazones, ¿sí? Se puede usar en un sentido físico para referirse a una persona que está ciega, por ejemplo, y al momento en que llega la noche y la oscuridad, pues esa persona no puede ver ni de día ni de noche. ¿Por qué? Porque sus ojos están nublados, y eso puede referirse también a que necesita la luz. Y también en la oscuridad, si nosotros no tuviéramos electricidad, a lo mejor buscaríamos velas, a lo mejor anteriormente usaban los candiles con petróleo y esas cosas. ¿Por qué? Porque querían iluminar el lugar donde estaban. Pero Jesús ilumina toda esa oscuridad espiritual que cada uno puede tener en su corazón. El apóstol Pablo habló de esto como quienes, dice el versículo 17 y 18 de Efesios, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay por la dureza de su corazón. Y entonces podemos ver que también la oscuridad del corazón es como los que andan en vanidad en su mente, los que tienen el entendimiento entenebrecido, los que están ajenos a la vida de Dios, los que están en la ignorancia por la dureza de su corazón. Y entonces podemos ver cómo en la palabra de Dios, para referirse a la oscuridad espiritual, está hablando de todos aquellos que andan en vanidad, que están entenebrecidos, su mente está oscurecido, que están alejados de la vida que Dios da, que su corazón está duro. Cuando se le habla de la palabra de Dios, no quiere entender, no quiere, y muchas veces se burla. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de oscuridad. Por eso las tinieblas no solo se encuentran en la mente, también conlleva una forma de vida alejada de los principios divinos, y quienes viven así participan de las obras de las tinieblas. Además, estas personas se encuentran bajo el poder del maligno, quien debido a la desobediencia del ser humano ha conseguido establecer su gobierno en este mundo. Jesús decía que Él es el príncipe de este mundo. Y podemos ver que todos aquellos que están escurecidos espiritualmente están siendo gobernados por el príncipe de las tinieblas, por el príncipe de este mundo, ¿sí? Entonces se trata de un gobierno en constante oposición con Dios, y el hecho de que este mundo está bajo el poder de Satanás lo aprueban sus obras. O sea, las obras que uno hace, las obras que las personas hacen, dan por entender si están en las tinieblas. ¿Sí? Por ejemplo, podemos ver que muchas personas practican el espiritismo, el ocultismo, la magia, los horóscopos, las supersticiones, idolatría, adulterio, fornicación, todo tipo de pecado. Y esas son las consecuencias de que estamos en oscuridad espiritual. Y de todo esto dice Jesús que nos libra de ello. ¿Sí? Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. En Zacarías nos dice, en una parte de su libro, dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Nos libra entonces de la potestad de las tinieblas y nos lleva a su reino de su amado Hijo y al reino del Padre Celestial. Ahora vemos
en nuestro contexto de nuestro pasaje, cuando el Señor dijo que Él que le sigue no andará en tiniebla, es muy probable que todavía estuviera pensando en el caso de la mujer adúltera a la que habían ofrecido perdón, a la que Dios le dijo, vete, pero no peques más. Si ella se había convertido o si ella entendió lo que realmente significaba el acto que había hecho Jesús, ella iba a ser transformada por la palabra que le había dicho Jesús. Ella iba a dejar la inmoralidad y no volvería a practicar nunca más el pecado, porque la luz de Jesús llegaría a su corazón. Y el hecho de haber sido librada del poder de las tinieblas y pasado al reino de Dios se evidencia por el cambio de vida que ella pudiera haber obtenido. Y esto solo puede hacer por medio del Señor. Solo Él puede librarnos del pecado con el que el diablo nos tenía o nos tiene esclavizados para algunos. Sí. Y no solo nos libra del pecado, también nos guía en la vida. Dice el versículo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Nos revela su voluntad para que lo sigamos, de la misma manera en que guiaba al pueblo de Dios allá en el desierto, por medio de la columna de fuego durante la noche en su peregrinaje en el desierto. Así también en nuestra vida, Dios nos guía por medio de su luz, de su palabra. Y así seguiremos eternamente con Él si nosotros tenemos esa íntima comunión con Dios. El Cordero, por donde quiera, va con cada uno de nosotros cuando nosotros le seguimos. Porque el que me sigue no andará en tinieblas, decía Jesús. Pero para poder seguir es importante darle el primer lugar. Nosotros seguimos a Jesús cuando ponemos en primer lugar o ponemos en el centro a Jesús de nuestra vida. Si nosotros no tenemos a Jesús en el centro de nuestra vida, muy probablemente es que no estemos siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque quizá otra cosa está ocupando el lugar de Jesús en nuestra vida. Y entonces esa luz no está iluminando nuestro andar con Dios. Y entonces es necesario y muy importante morir a nosotros mismos, tomando nuestra cruz y siguiendo. Y cuando digo tomando nuestra cruz, es tomando todas las cosas que conllevan seguir a Jesús. Por ejemplo, muchas veces personas pueden burlarse de uno, pueden criticarnos, pueden decirnos un montón de cosas. Y como nosotros somos muy sentidos, luego reaccionamos y queremos abandonar nuestra fe. Pero Jesús dice, toma tu cruz y sígueme. Solo así veremos cómo la oscuridad que puede haber en nuestra vida se va, las tinieblas se disipan y sabremos cuáles son los pasos que debemos dar para agradar a Dios, porque la luz, que es Jesús, está en medio de nuestra vida. La persona que de esta manera sigue a Cristo no andará en tinieblas ni quedará en su ignorancia. Verá despejado su horizonte y seguirá en el camino de la vida que conduce al lado del Dios Padre, al lado de nuestro Padre Celestial, incluso atravesando por el valle de sombra de muerte. Dios estará ahí y tendrá esa paz que necesita. Lamentablemente pocas personas quieren seguir a Jesús. Muy pocos, incluso muy pocos cristianos siguen de esta manera a Jesús, poniéndonos en el centro de su vida. A veces personas buscan a Jesús para que les cumpla algún milagro, para que les haga un milagro, para que les dé alguna sanidad. Pero no solamente se acercan porque quieren que Jesús haga eso, pero no quieren que Él sea el Señor de su vida. Por eso es importante que nosotros pongamos a Jesús en el centro de nuestra vida. Solamente así Él nos va a guiar. Y dice su palabra que no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sí? Entonces nosotros debemos poner al centro de nuestra vida a Jesús. Y dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Muchas personas no quieren venir a la luz. Y Juan nos dice por qué razón no quieren venir a la luz. Dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No quieren venir a la luz porque sus obras no las quieren abandonar, no las quieren dejar.
Y muchas veces como cristianos, de la misma manera, no queremos acercarnos más a Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor pensamos es que nos va a prohibir, no sé, a ir a una fiesta, a ir a, no sé, usted piense lo que su mente pueda venir. Muchas veces pensamos que porque va a haber prohibiciones no queremos acercarnos a Jesús. Pero dice Juan que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y luego nos sigue diciendo este versículo: el que me sigue no andará en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor añadió otro detalle muy importante. La luz a la que se refería no simplemente comunica la iluminación externa, sino que se convierte en una posición o posesión interna que ilumina nuestro espíritu. Va mucho más allá del conocimiento intelectual, de saber quién es Jesús, de saber quién es Dios. Va mucho más allá. Es cosa más interna, más espiritual, porque también esto nos da vida. Dice Juan 1:4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. No solamente cuando dice Jesús que él es la luz del mundo, no solamente está refiriéndose a iluminar, a guiar nuestro camino, sino también nos está dando vida. Como nos dice Juan, capítulo 1, versículo 4, que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y una vez más, los conceptos de luz y vida vuelven a aparecer relacionados con la intención de mostrarnos que la misma manera que las flores muchas veces se marchitan, que cuando termina el día ya algunas flores ya mueren, así ocurre con todo aquel que no tiene a Cristo, quien es la luz que trae la vida a cada persona, la vida en abundancia. Entonces es muy importante tener la luz en nuestra vida, esa luz que opaca las tinieblas que muestra el mundo, esta luz que quita las tinieblas de nuestra vida, aunque esto también implica una importante responsabilidad para cada uno de nosotros como creyentes, que debemos de ser también la luz del mundo. En otra ocasión Jesús también dijo: ustedes son la luz del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros también, como ya tenemos la luz que es Jesús, ahora nos corresponde también ser luz ante la humanidad, alumbrar la oscuridad de nuestro alrededor, alumbrar la oscuridad en nuestra sociedad. Pero para que esto suceda es necesario andar en la luz de Cristo, viviendo una pureza moral y reflejando la luz de Dios. En los versículos siguientes, los fariseos entendieron perfectamente las implicaciones de lo que Jesús decía acerca de yo soy. ¿Sí? Ellos entendieron bastante bien qué quería decir Jesús cuando decía yo soy. ¿Sí? Para ellos el término luz estaba íntimamente ligado a Dios. Ellos sabían que solamente Dios es la luz para los seres humanos, es la luz para el hombre. Y ellos entendían por qué, porque por ejemplo en el Salmo 27:1 nos dice: el Señor es mi luz y mi salvación. En la Reina Valera nos dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Estaban refiriéndose a Dios Padre. Y cuando ellos escucharon que Jesús se estaba autonombrando Dios mismo, ellos luego les causó muchos problemas, porque ellos entendían bien qué estaba diciendo Jesús. Estaba diciendo que Él es Dios mismo. Por ejemplo, Isaías 60:19 también dice: yo no seré el sol de tu luz durante el día, y con su resplandor te alumbrará la luna, porque el Señor será tu luz eterna. Aquí igual otra referencia a Jehová. Jehová está diciendo que Él será la luz eterna. Y Jesús, estas palabras del Antiguo Testamento se lo está poniendo sobre sí. Yo soy la luz del mundo. Entonces los fariseos entendieron que una vez más Jesús se estaba apropiando de los atributos que solamente eran inclusivos o exclusivos de Dios, y como era de esperar, reaccionaron de forma escandalosa. ¿Quién podía tener la luz del mundo? ¿Quién podía ser la luz del mundo sino solo Dios? Desde este punto de vista, Jesús era, podríamos decirlo en cierta manera, pretencioso, que hacía afirmaciones que no podía demostrar humanamente. Y hay que decir que su lógica era totalmente correcta. Solo si Jesús es el Hijo de Dios,
podría también ser la luz del mundo. Entonces, porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, también entendemos completamente que Él es Dios, porque esos atributos solamente le pertenecen a Dios. De otro modo, su única fuente podría ser los hombres, pero los fariseos de ese tiempo entendieron muy bien lo que Jesús quería decir, y por eso se escandalizaron, y por eso le dijeron que Él estaba blasfemando. Pero como nosotros vemos, nosotros conocemos ya en el contexto de toda la Biblia, Jesús no estaba blasfemando, sino al contrario, estaba diciendo la verdad, estaba diciendo que es Dios mismo. Él es la luz del mundo, y el que le sigue no andará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Así que, mis queridos hermanos, anímense con estas palabras de que sabemos que nuestro Dios es la luz que ilumina nuestro camino. Y los que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, estamos en la luz, porque Cristo es la luz. Y como resultado de estar en la luz, ya no estamos en las tinieblas o en las cosas vanas, en la ignorancia, sino en el camino de la verdad y la vida. Así que concluimos, recapitulemos un poquito de todo lo que dije. Vimos que hemos reflexionado y notamos estas tres enseñanzas. El ser humano sin Jesús se encuentra en tiniebla espiritual. Su corazón está oscurecido. La segunda también es el que cree en Jesús se libra de esa tiniebla espiritual que lo tiene absorbido. Y la tercera es que la luz de Jesús nos concede la vida eterna, porque dice que ya no andarán en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces Jesús no solamente se dio a conocer a los fariseos y a los judíos de que Él era la luz del mundo, sino también para que uno pueda acercarse a Él y no dudar de Él, no dudar de su divinidad, no dudar de lo que Él es capaz de hacer. Pero lo mejor de todo es que Jesús iluminó nuestro corazón de muchos y de otras muchas personas que también son cristianos como nosotros. Iluminó el corazón de la gente de su época, iluminó el corazón anterior a nosotros y seguirá iluminando el corazón a todas las personas que crean en Él. Todo lo que hemos creído en Cristo somos hijos de la luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, nos decía Pablo en 1 Tesalonicenses 1:5. Y es claro que ahora que por la gracia de Dios hemos salido de las tinieblas espirituales en las que antes vivíamos, pero ahora que vivimos en la luz admirable de Dios, tenemos el deber de anunciar que Jesús tiene virtudes especiales y salvadores y totalmente poderosas para rescatar al más vil pecador, para dar un cambio espiritual en su vida y para garantizarle la vida eterna. Y cada uno de nosotros conocemos personas que deben saber que Jesús es la luz del mundo y que si anda en su camino ya no estará en tinieblas, sino que tendrá la vida eterna. Así que les invito, mis queridos hermanos, a que te afirmes en tu fe. Afírmate muy fuerte, agárrate muy fuerte de Dios en esta afirmación que Jesús nos dijo: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ya estamos en la luz, así que vive y gózate en medio de las dificultades, porque tu Señor es la luz del mundo y como hijo de Él vives en la luz. Así que ánimo, sigamos firmes, porque nuestro Dios está con nosotros y sigue cada momento, cada instante, cada día, cada hora, cada segundo. Sigue viviendo tu nueva vida en Cristo, porque Jesús es la luz del mundo. Así es que yo les animo para que inclinen su rostro y le demos gracias a nuestro Dios, porque Él nos ha traído esa luz a nuestra vida y ahora podemos estar en la luz que es Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú nos salvaste un día, llegaste a nuestra vida, quitaste esa oscuridad que había en nuestra alma, en nuestro espíritu. Hoy, Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están en sus casitas. Cuídalos, guárdalos y fortalécelos, Señor, en estos días que estamos pasando como nación, como humanidad.
Guárdalos, Señor. Sabemos que es complicado porque muchos de ellos pues han dejado de trabajar, han dejado sus negocios, han cerrado sus negocios y muchas otras cosas, Señor, que implican cuidarse y protegerse en nuestros hogares. Por eso, Señor, te doy gracias porque has quitado esa oscuridad que nos tenían oprimido y que ahora podemos confiar en ti, podemos decir que estamos en la luz y que no hay ninguna cosa oscura que pueda opacar esa luz, porque nuestra esperanza está puesta en ti y sabemos que tú vas a traer nuevamente la paz a todas las personas de la humanidad. Pero también te damos gracias, Señor, porque sabemos que todas estas cosas que pasan son síntomas que tú ya vienes pronto. Gracias, Señor, porque tú vendrás por tu pueblo, por tu iglesia, que tú tanto amas y que tanto quieres y tanto aprecias y por eso la proteges, Señor. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. En el Salmo 119:18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. La palabra del Señor nos habla de que a través de su palabra, a través de ella es como podemos ver quién es Dios, quién es nuestro Señor Jesús. Por eso vamos a cantarle con esto de canto: vine a adorarte, y posteriormente abre mis ojos a la luz. Mi corazón
hermanos, es una bendición haber estado aquí con ustedes a través de este medio. Es una bendición haber escuchado la palabra de Dios a través de nuestro hermano Saúl. ¿Y qué te parece si oramos para terminar? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor bendito, te exaltamos, te adoramos, Señor, porque tú, Señor, nos permites estar aquí con nuestros hermanos a través de esto, Señor. Gracias por la tecnología que, Señor, pones a nuestra disposición para llegar a ellos, Señor, para llevar tu palabra a mis hermanos, Señor, para tener también un momento de armonía, Señor, de convivencia con nosotros. Y, Señor, en este momento te pido que tú guardes a cada uno de ellos en sus casas, Señor, a mis hermanos que tengan que trabajar, Señor, y tengan que salir, Señor. Protégelos, Señor, con tu mano poderosa, Señor. Sabes, Señor, que estamos en unos días, Señor, en un tiempo de dificultad, de contingencia, y por eso, Señor, te pido que tú guardes a cada uno de mis hermanos, Señor, sé con ellos, bendice a sus negocios, a los que tengan negocios, Señor, y, Señor, que podamos salir pronto de esto, Señor, con tu ayuda. Confiamos en ti, te bendecimos, Padre Santo, te pedimos que nos guardes, en el nombre de Jesús, amén.